Bienvenidos a Blue Gears. Bueno, hola a todos, nuevamente aquí en el podcast de Bluebirds y bueno, esta semana contamos con un invitado, lo que yo llamo un heavyweight, ¿no? Alguien que tiene mucha experiencia, además que tiene muchas ganas de compartirla con nosotros. Ya sabéis que me gusta que bueno, pues la propia persona se presente a sí misma y que nos cuente un poco sobre su empresa. Creo que siempre es bueno aprender con quién estamos hablando, ¿no? Conocer con quién estamos hablando y la empresa con la que trabaja. Entonces, bueno, Ismael, ¿quién eres? ¿Cuál es tu background? ¿Y qué hace Atmurai? ¿Qué hace tu empresa? Muy bien, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Espero que bueno, pues pueda brindaros un poco parte de mi experiencia que he ido labrando en este camino dentro del mundo de las ventas y que sobre todo también pues a las personas que escuchan el podcast pues les sirva un poquito también pues para tener otro punto de vista distinto sobre el mundo de las ventas. Para presentarme muy brevemente, pues me llamo Ismael, llevo aproximadamente 12 años dentro del sector de las ventas y dentro de las ventas haciendo foco principalmente en las ventas de espacios publicitarios a través de soportes, como puede ser Facebook, como puede ser Google, y más recientemente pues en una de las compañías que más rápido está creciendo aquí en Barcelona y a nivel nacional, que se llama Atmurai, donde pues ayudamos a las compañías principalmente a mejorar su posicionamiento en las campañas de publicidad en medios digitales, y cuando hablamos de medios digitales pues hablamos de la red de Google, de las redes sociales, de programática, y les acompañamos en todo este proceso pues para que se sientan arropados y para que sus presupuestos de marketing pues verdaderamente pues tengan estos retornos publicitarios que ellos buscan. Resumiendo muy brevemente qué es Atmurai y cómo hacemos las cosas, Atmurai es una compañía que nació hace 9 años. Es una compañía de core tecnológico, de hecho nos sentimos como una compañía de AdTech, donde tenemos nuestro propio software y precisamente utilizamos este software para ayudar a estos anunciantes a que su toma de decisiones pues sea lo más eficiente posible con estos presupuestos publicitarios. Como entendemos además que la industria es muy variopinta y que hay todo tipo de posibilidades en el mercado, no solo tenemos esta tecnología para poder vender la tecnología pues a aquellas compañías o a aquellas agencias que no quieren externalizar la parte más de agencia, entendiendo por agencia pues esta agencia 360 digital que da ese tipo de soporte en la parte estratégica, pero nosotros también pues tenemos esta parte de agencia en la que ayudamos a los anunciantes con nuestra propia tecnología y con nuestros diferentes equipos de soporte pues a precisamente que tengan éxito en sus campañas de publicidad. En esta parte de agencia pues hemos ido construyendo diferentes líneas de negocio que entendemos que si juntamos todas pues minimizan el riesgo de que las inversiones publicitarias pues no sean eficientes. Por eso tenemos perfiles de account managers especialistas en estrategia, tenemos perfiles especialistas en creatividad, perfiles especialistas en gestión de perfiles orgánicos, perfiles especialistas en implementaciones técnicas, porque entendemos que a medida que se va sofistificando la publicidad en entornos digitales, pues la parte tecnológica y de medición cada vez tiene un peso mayor. Entonces, bueno, pues si juntamos al final todas estas líneas de servicio con nuestro propio software, pues nos queda una propuesta de valor que entendemos que es un tanto diferencial en la industria, no solo en Mercado España, sino pues en todos los retos que seguramente os iré contando ahora un poquito más adelante que tenemos de crecimiento con Atmurai. No, perfecto. Oye, mira, estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿no? Y yo te comentaba relativo al negocio de tu empresa, ¿no? Y te comentaba, hostia, yo no me siento especialmente, ¿sabes? Esto del síndrome del impostor, ¿no? Que dicen, no me siento especialmente impostor, no sé, como CEO, no me siento especialmente impostor en mi faceta más de marketing, hay de ventas, etcétera. Y sin embargo, con marketing, y mira que he sido CMO digamos, de empresas donde, bueno, pues ese área era importante, ¿no? Era muy importante. Siempre me he sentido un poco impostor porque siempre me daba la sensación de que había algo que me estaba perdiendo, algo que no estaba haciendo. Y eso yo tengo bastante background técnico y siempre me quedaba esa duda de, ¿seguro
que se puede hacer mucho mejor. Seguro que hay alguien que sabe algún truco que yo no estoy usando. Seguro que ahora se puede hacer esto que antes no se podía. Entonces, realmente el marketing digital, todo y que las herramientas cada vez son más sencillas desde el punto de vista de usuario final, a mí, por ejemplo, siempre me han dado la sensación de que dominarlo es un superpoder, porque se invierte mucho dinero y es muy, muy complicado. Bueno, yo lo que creo es que en mi caso particular se juntan dos grandes pasiones. Uno que es la venta, que para eso tengo pues todos estos años de experiencia en equipos de venta y me siento muy cómodo y muy a gusto en trabajar en entornos con objetivos comerciales agresivos de venta. Esa es una gran pasión. Y la otra gran pasión, recogiendo un poco la pregunta que decías, es cómo evoluciona el marketing digital. Y esto al final hace que no solo tengas que evolucionar como vendedor, sino que además en paralelo tienes que tener un conocimiento y un nivel de actualización prácticamente diario. Vosotros hacéis una venta, entiendo, muy consultiva. Es decir, al final, vender a un CMO a través... supongo tiene que ser a través de un conocimiento profundo, ¿no? Ellos tienen que ver en ti alguien casi que sepa más que ellos, ¿no? Exacto. Por eso al final el reto es que nosotros pretendemos estar completamente actualizados dentro de toda la sofisticación que comentábamos anteriormente y que se está generando dentro del canal digital, porque entre otras cosas también tiene un mayor peso en las compañías a día de hoy. Cada vez los presupuestos en digital son más mayores con respecto a los presupuestos que hay en publicidad un poquito más tradicional, y en este aspecto sí que tenemos una venta como muy consultiva, muy de expertos, y precisamente una de las cosas que nosotros pretendemos solventar en esta industria es que tienes que contratar especialistas. Es muy difícil que ahora mismo una única agencia sea especialista en todos los ámbitos dentro de, ya dejando incluso fuera la publicidad offline, dentro de la publicidad digital, ser especialista en una buena estrategia de contenidos orgánicos, en medición, en analítica, en CRM, en CRO. Bueno, al final hay muchísimos aspectos que tienen, cada uno aporta en el éxito de estas inversiones publicitarias, y por ello pues aparecen compañías como nosotros, muy de nicho, muy de especialista, y muy enfocadas en, nosotros somos especialistas en ayudarte en coger estos presupuestos y sacar el máximo partido o el máximo retorno de ellos, igual que hay otros agentes dentro de este ecosistema que te ayudan para otro tipo de necesidades que tenga la marca en cuestión. Sí, y además, fíjate que en marketing, y ahora pasaremos a hablar de ventas, pero es que, claro, mi background me tira mucho. Yo siempre he pensado que la optimización local no es la clave. La clave es la optimización del mix. Es decir, tienes que tener una muy buena estrategia multicanal donde los canales se apoyen entre sí. Es decir, ser muy especialista, ¿no? Hay en sistemas, a veces de estos complejos, ¿no?, matemáticos, ya se dice, ¿no? Es decir, la optimización local a veces va en contra de la optimización global. Es decir, si tú tienes un sistema y tensas por un lado, el sistema se descompensa, ¿no? Entonces, realmente conseguir un sistema compensado implica que quizá no cada uno de los componentes está optimizado, sino que en realidad has optimizado la relación entre ellos, ¿no? Entonces, a mí por eso me parece complejo, porque son muchas variables que correlacionan digamos, multivariante y que en el fondo la clave es el mix. Es la estrategia, ¿no? Luego la ejecución es fundamental, obviamente, pero está interrelacionado, ¿no? Es decir, lo que haces en un canal tiene que estar interrelacionado con lo que haces en el otro, ¿no? Completamente. Y pero esto a todos los niveles. Cuando hablemos de ventas, pues seguramente que lo que hagan los departamentos de comunicación o de marketing impactará en ventas. Correcto. Y hablando ahora justo de esta pregunta que comentabas tú, lo que pretendemos o lo que tenemos que conseguir es que al final las compañías tengan pues el mix de medios más saneado posible. Y además creo que afortunadamente en la realidad que estamos viviendo ahora mismo,
se dan muchos ingredientes para que esto suceda, porque ahora mismo creo que lo primero que tiene que tener claro una compañía es tener muy claramente identificado quién es su buyer persona, y ese buyer persona dónde está, en qué plataformas está y cuál es su comportamiento de navegación dentro de cada una de las plataformas. Y afortunadamente decimos que vivimos en una época de bonanza, porque cada vez hay una mayor trazabilidad del usuario. Y creo que si además haces este mix de medios, también tú vas a tener mucho más saneada a todo tu buyer persona, a todo tu target en diferentes canales, porque si tú apuestas todo por un canal, el que sea, si ese canal te falla, tienes que empezar de cero en otro canal, tienes que empezar a identificar dónde está ese buyer persona en ese canal, cómo se comporta, cómo interactúa, empezar a medirlo, a traquearlo, para empezar a gestionar pues campañas de retargeting, etcétera, etcétera. Creo que es mucho más estratégico y mucho más medio-largo placista para tener una compañía mucho más saneada, tener un mix de medios mucho más balanceado. Que además es curioso porque hay paradigmas que van cambiando, ¿no? Es decir, yo recuerdo paradigmas como, por ejemplo, Instagram no sirve para negocios. O, por ejemplo, nosotros hemos abierto recientemente, hace no mucho, el canal de TikTok, y hubo uno que se nos viralizó y piensas, el buyer persona, aparte de ser buyer persona, es ser humano y digamos, se informa a través de digital, se divierte a través de digital y no está tan disociado. Hace años se disociaba mucho. Este canal no es para esto, ¿no? Y piensas, bueno, es que eso también va cambiando, ¿no? Entonces, la otra complejidad que hay es que además los comportamientos van cambiando también de forma muy radical y paradigmas que eran muy sólidos en algunos momentos, ¿no? Se rompen, cambian y ahí aparece una oportunidad alucinante, ¿no? Completamente, completamente. De hecho, muchas veces se tiende como a encasillar a una determinada red social por lo que en sus inicios fue. Correcto. Pero nada tiene que ver. Nosotros tenemos estudios y dentro de Ads.Mulai, por ejemplo, una red que hace 2 años ni siquiera tenía una plataforma nativa o una consola nativa de creación de campañas como puede ser TikTok. A día de hoy es una plataforma clave en la mayor parte de las compañías que trabajan con nosotros. Y aparentemente da la sensación de que su buyer persona inicialmente parece que no está ahí. Correcto. Pero sí que están ahí. Sí que están. Igual que hay otras plataformas como Meta, que parece que están en cierto desuso, pero Meta te sigue dando unos ratios de conversión brutales, ¿no? en las campañas de por eso te publicidad. decía que ahí tienes, y con esto ya, digamos, acabo el topic porque nos interesa mucho también conocerte más a ti, ¿no? Personalmente y en tu función de director de ventas o de VP de ventas, ¿no? Pero por eso te decía, ¿no? Cerrando el círculo, que en marketing yo siempre tenía el síndrome del impostor, porque siempre pensaba que iba por detrás de la curva, siempre pensaba que me estaba perdiendo algo, siempre pensaba que había algo que seguro que si lo usaba todo iba a ir mejor. Y eso es por un lado apasionante y por otro lado frustrante, ¿no? Porque entonces yo, por ejemplo, sí que veo mucho valor tener un partner estratégico que te ayude a hacer las reflexiones. Es decir, no se trata de saber más o saber menos, se trata de poder aprender con alguien que está obsesivamente dándole vueltas al tema, como vosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Bluebirds estamos obsesionados con cómo podemos hacer a los vendedores tener más éxito, ¿no? Y bueno, pues además de forma muy honesta, ¿no? Creemos que ayudamos a los clientes, no porque sepamos más, porque somos más listos, sino porque es que estamos obsesionados con eso, ¿no? Lo mismo entiendo que pasa con vuestra compañía. Estáis obsesionados, ¿no? Con aprender las nuevas tendencias, con entender cómo funcionan y todo ese conocimiento que sacáis, ¿no? Bueno, pues de vuestra actividad diaria tiene un valor espectacular para un CMO de una empresa que puede ser muy bueno, ultra bueno, pero que necesita a alguien con quien reflexionar. Sí, de hecho, es que es tan sencillo como que el éxito de Ads.Mulai pasa porque los clientes que trabajan con nosotros tengan buenos resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros
tratamos de, dentro de toda esta variedad de plataformas, y por eso vinculándolo un poco a la respuesta que había dicho anteriormente del mix de medios y demás, pretendemos ser lo más agnósticos posible. No nos vamos a casar con ningún canal, simplemente propondremos aquellos canales que para las marcas X que trabajen con nosotros le funcionen mejor. Porque tenemos claro que el éxito es que esa compañía tenga los mejores resultados posibles en sus campañas de digital, porque bajo nuestro modelo de negocio todo el mundo gana así. Por eso hay que diversificar en plataformas y hay que ser agnóstico con los resultados. Si tú inviertes todo en una determinada plataforma, te vas a tener que creer a pies juntillas lo que dice esa plataforma. Si tú tienes un mix de medios rico y variado, pues entonces podrás trabajar en un modelo de atribución que sea verdaderamente justo en base a los resultados que estás obteniendo. Porque lo que comentábamos un poquito antes también off the record es que si tú pretendes sumar de manera individual todos los resultados que te da cada una de las plataformas, hay un overlapping y no te da los resultados reales. Por lo tanto, al final es importante el externalizar, o si tienes equipos in-house, con especialistas que saquen aprendizajes de ese mix de medios y que sean lo más agnósticos posibles para verdaderamente contabilizar lo que se tiene que contabilizar. Oye, podríamos estar hablando de marketing un montón, porque a mí me gusta, la Muchísimo. verdad, tal. Pero oye, vamos a hablar un poco más de ti. Es decir, ¿cómo has llegado a las ventas? ¿Cuál es tu background? ¿Cómo, por ejemplo, entraste en Ads.Murai, que además me lo has explicado antes y me ha parecido súper interesante, y llegaste pues a dirigir el equipo, ¿no? Es decir, explícanos un poco tu background, un poco más en detalle. Ya sé que hay gente que ¿no? le cuesta un poco, pero es que queremos conocer a la persona también, ¿no? Bueno, de una manera más directa o indirecta, como he dicho al principio, llevo 12 años vinculados con el mundo de las ventas. En una primera fase inicial, trabajé en proyectos tanto para Google como para Facebook, donde era una venta quizás un poquito más indirecta, donde en un perfil más de account manager o de account management tú tienes tu propio portfolio de clientes y la única métrica por la que te miden efectivamente es porque acompañes a esos clientes en ese journey de mejor conocimiento de plataforma, que no nos vamos a engañar, acaba derivando en mayores volúmenes de inversión publicitaria y por lo tanto mayores volúmenes de revenue. Tú empezaste en gran empresa. Sí. Vale, sí. que esto es interesante. Luego nos engancharemos, porque luego pasaste de la gran empresa, pasaste a una startup. Y esto sirve mucho sobre todo para establecer procesos, para entender procesos y empezar a dimensionar equipos que cuando entras en compañías de rápido crecimiento como puede ser Ads.Murai, que antes comentábamos off the record, que yo cuando me uní hace 7 años a Ads.Murai éramos 20 personas y ahora somos 270 personas y posicionados pues en 5 países distintos. Pero ahora yo te digo una cosa, a ver cómo me respondes. Dos cosas. ¿Qué hace una persona como tú trabajando en Facebook, en Google, yéndose a una empresa de 20 personas? Primer reto, ¿no? Y a mí me parece fascinante esa decisión, quiero saber qué había detrás. Y dos, ¿qué le dirías a la gente que dice que alguien de gran empresa no sirve para trabajar en una startup? Lo que había detrás de la decisión es una propuesta diferencial completamente distinta a lo que había en la industria, un software potente, acompañado de un equipo especialista en paid social. Pensemos que paid social hace 7 años era muy difícil de encontrar equipos especialistas, y a mí eso me apasionó. Y me apasionó la cartera de clientes que tenían por aquel entonces y la capacidad de crecimiento y potencial que podía tener pues una compañía que yo consideraba que tenía una propuesta de valor única y que hemos seguido evolucionando. Pero que esta tenías propuesta de valor. ese gen de arriesgarte, ¿no? Y de hacer Totalmente, cosas nuevas totalmente. y de enfrentarte a tal. Y si yo te digo ¿cómo se les ocurre fichar, ¿no? a alguien que cómodamente estaba trabajando en Facebook con una gran marca detrás, o Google con una marca detrás? Eso no va a funcionar. No, todo lo contrario. Yo creo que al final es importante que estas compañías que en sus inicios son muy startup, en el que
en las startups tienes que desde que instalar la máquina de cafés hasta Correcto. salir a tener reuniones con grandes clientes. Creo que es bueno que se incorporen también perfiles quizás que vienen de otras compañías un poquito más grandes, porque si verdaderamente estas compañías tienen la evolución que estaba dibujada inicialmente y que verdaderamente estamos teniendo, este background de trabajar en grandes estructuras de venta, con metodologías muy claramente identificadas de pipeline de venta, de trabajo con CRM, de interacción con los equipos de marketing, con los equipos de comunicación, de fijación de objetivos, etcétera, etcétera. Todo ese expertise suma mucho y sobre todo una de las cosas que también son más challenge dentro del ecosistema de startup es que si tú eres una persona dentro de una compañía que está arrancando, tú eres un porcentaje muy alto del éxito de la compañía. Y eso para personas que tienen hambre es brutal. Cuando ya entras en compañías en las que no dejas de ser, no voy a decir un número, pero que una persona que va a medio gas en una compañía de 100.000 empleados no se nota, es un transatlántico que se va a mover a la misma velocidad, vaya el 60% de la compañía al 100% o al 40%, pero en compañías de esta dimensión y con esta hambre por parte de todas las personas que incorporamos, hace pues eso, que al final en 7 años pues te pases de una compañía de ser 20 personas a 270. Pero tienes que tener esa energía dentro de... Claro. Hostia, porque lo típico me imagino es, pero tío, ¿qué haces dejando Google? ¿Qué haces dejando tal para irte a Atsmurai, que supongo que en aquel momento, pues bueno, no es lo que es ahora? Y por lo tanto, supongo que tienes también esa resistencia a veces del entorno de decir, tío, lo has conseguido, has entrado en una gran empresa, no sé qué, ¿no? Bueno, primero de todo, porque y ya orientando seguramente que la conversación a un mundo más de ventas, el primer ventas que tiene que tener una compañía es el CEO. Y cuando el CEO te coge y te cuenta el proyecto, te está vendiendo Correcto. el producto. Y a mí me vendió un proyecto que me motivó desde el minuto 1 y que precisamente por eso sales un poco de ese círculo, entre comillas, de confort que puedes tener en una gran compañía, pues para sentirte una pieza clave importante. Claro. En Ese una es el compañía. fuego que hay dentro, ¿no? De decir, yo quiero tener impacto, y esto va en la personalidad. Correcto, de las estoy de personas. acuerdo. No todas las personas valen para esto. Y nosotros, por ejemplo, cuando que tenemos una política de contratación muy agresiva, porque estamos creciendo muy deprisa, casi todas las preguntas que hacen la criba inicial es sobre todo más de la capacidad personal que tienen las personas de verdaderamente mostrar ese hambre de crecimiento. Queremos perfiles que vayan con todo. Si van a ser perfiles cómodos, aunque sean excelentes a nivel técnico, no encajan para una compañía como la nuestra. Correcto. Vamos a hablar un poco de cómo... Una cosa que a mí me gusta preguntar y creo que es que explica mucho es, oye, ¿cómo es una semana de Ismael? ¿Cómo te organizas? ¿Qué reuniones tienes y con quién las tienes, ¿no? ¿Qué miras? Y más o menos cuándo lo miras. Entiendo que debes tener algunos proyectos que van surgiendo, pero ¿cómo es tu rutina? Bueno, mis semanas, bueno, esto es bastante como habitual de decir, pero no tienen 7 días, seguramente que se me hacen que tienen el doble de días por la cantidad de setas que te salen cada día. O a veces en ventas, no sé qué te pasa, menos, porque a veces te gustaría que los meses durasen 40 días para acabar de cerrar aquello que tienes pendiente, ¿no? Sí, pero bueno, afortunadamente no estamos en ese punto, así que... Eso es genial. Eso es genial. Pues mira, estableciendo un poco dinámicas, para nosotros es súper importante. Los lunes tenemos, bueno, todos los días hay dailies entre diferentes personas de cada uno de los equipos, porque obviamente dentro de un equipo de ventas pues hay diferentes squads y cada uno tiene pues sus diferentes dailies, pero los lunes para nosotros siempre es el día de los status, por así decirlo. Nosotros, como he comentado anteriormente, tenemos esa doble vertiente en la que vendemos producto, es decir, nuestro software, pero también vendemos servicios. Entonces hacemos status de pipeline con todas las líneas de producto que nosotros vendemos. Primero para tener esa sincronía y que también podamos proyectar ese forecast de activación de clientes para los equipos que finalmente pues van a dar el soporte a sus clientes. Luego, obviamente,
tenemos estatus con los equipos de marketing y con los equipos de comunicación, porque, y entrando un poquito también en materia de funnel de ventas, nosotros vivimos de las buenas prácticas y sobre todo de que haya una sinergia enorme entre los equipos de venta, los equipos de marketing y los equipos de comunicación, porque no deja de ser un ciclo que se retroalimenta el uno con el otro. Si el equipo de comunicación no hace un buen trabajo, seguramente que no tengamos ese reconocimiento de marca a día de hoy del que nos servimos para que nuestras campañas de marketing sean más efectivas, ¿no? generen pues esa consideración de nuestros... Perdona que te interrumpe, porque has dicho una cosa que me interesa conocer tu opinión como experto en la industria. ¿Qué les dirías a aquellos que dicen, no, una empresa como una startup no debe invertir en marca? Yo por ejemplo, voy a opinar, ¿no? Vale. Yo pienso que no. Yo pienso que la marca es importante, que se puede construir marca desde un thought leadership, digamos, de contenidos, que no hace falta hacer un anuncio en la tele, pero a veces tiene sentido, ¿por qué no? ¿No? Entonces, son esos paradigmas que están cambiando, ¿no? Cuando me has dicho, por ejemplo, estabas hablando, ¿no? Y antes de la conversación me estabas diciendo, antes de empezar a hablar, me estabas diciendo comunicación y marketing, lo tenías separado, ¿no? Pienso, ostras, es que me parece muy interesante, ¿no? El hecho de tener un equipo de comunicación que empuje la conversión por un reconocimiento de marca. Normalmente se desprecia en la industria, ¿no? Hasta un cierto tamaño la inversión en marca. ¿Tú qué les dirías? Pues que están completamente equivocados. O sea, seguramente que la percepción que tiene cada persona dentro de lo que es su industria o la vertical a la que se dedica, pero yo particularmente dentro del sector publicitario tengo la sensación de que el ecosistema de agencias está ultra atomizado. Cada vez hay más especialistas y cada vez la variedad de competidores que te encuentras es mayor. ¿Cómo tú despiertas ese interés genuino importante, de estas personas que entendemos que son nuestros potenciales compradores, para que estemos en el top of mind? Pues generando marca. Y generar marca puede estar acompañado de presupuestos publicitarios por detrás, pero también tiene una parte de creatividad súper potente. Es decir, puedes tener posicionamiento en medios, pero también puedes participar en eventos, webinars. Hay una riqueza de acciones de posicionamiento que simplemente te permiten estar ahí, y que cuando una compañía diga, ostras, estoy pensando en cambiar de agencia de medios que me gestione las campañas de publicidad, que aparezca Ads.Moray. Entonces creo que si no lo hacen están equivocados, y a lo mejor les puede funcionar en el corto plazo, pero en el medio o largo plazo seguro no les va a funcionar. ¿Sabes la manía que tenemos? Y ahora volvemos con tu día, perdona porque me he ido para abajo, pero es que me ha parecido muy interesante. ¿Sabes qué pasa? Que las startups, yo creo que muchas empresas tendemos a medir el resultado con una atribución ultradirecta, ¿no? Es verdad que es un modelo sencillo, pero es que no es tan sencillo, ¿verdad? Es decir, no va así, ¿verdad? Es decir, la cosa es más complicada, ¿no? Es un sistema, como decíamos antes, es un sistema complejo, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, uno de los principales, entre comillas, no sé si llamarlo defectos, pero sí dificultades que se encuentran las startups en sus fases iniciales, es que tienen que tener resultados en el corto plazo. Correcto. Y es muy difícil convencer cuando hablo con anunciantes o en primera persona con lo que hemos vivido en Ads.Moray, es muy difícil convencer a esos CMOs o a aquellas personas que deciden sobre los presupuestos de marketing de una startup que tiene que apostar por la marca, porque en un medio largo plazo le va a generar un volumen de retorno mucho mayor que en el corto plazo. Es como un super turbo, ¿no? Que le pones a la máquina, ¿no? Sí, al final es evangelizar mucho de que tienen que entender que para tener unos éxitos razonablemente buenos en el medio y largo plazo, tiene que haber una apuesta clara por la parte alta del funnel, por así decirlo, por el reconocimiento de marca. En Ads.Moray también había una mayor urgencia o un mayor cortoplacismo en los primeros años, obviamente, porque el ciclo de vida de una startup empiezas a generar en los primeros años, o si no es muy difícil seguir proyectando este crecimiento.
Pero ahora sí que estamos en la capacidad de poder construir esta marca y que esta marca hace que a día de hoy para nosotros, para los equipos de venta, nos sea mucho más sencillo o por lo menos entremos ya a las conversaciones con las personas que tenemos delante nuestra en las reuniones con una parte con la sensación de que hay una parte de los deberes que ya están hechos. Sí. Oye, y volviendo otra vez, que me he ido por otro lado, volviendo otra vez a tu día, me decías, oye, los lunes es un día de estatus, revisamos dónde estamos, ¿qué más? Explícanos un poco cómo avanza tu semana o... Bueno, la semana normalmente... a mí lo que me gusta, el éxito de una organización de ventas es que cada una de las personas que tienen responsabilidad comercial tengan la mayor cantidad de reuniones posible, porque obviamente eso quiere decir que si tú te dedicas a tener 3-4 reuniones comerciales por día, pues seguramente que por aquello de los porcentajes de conversión, del forecast y demás, tenemos claro que tendremos mayores probabilidades de éxito. Nosotros los lunes por lo general es un día que tratamos de tener lo más limpio posible de reuniones comerciales, primero porque tenemos aprendido que los lunes no es un buen día para tener reuniones comerciales, porque nosotros seguramente que al perfil con el que nos vamos a reunir no es el mejor día para esa persona para escuchar a equipos comerciales que les vienen a vender un producto o servicio, y lo aprovechamos para hacer todos estos estatus. A partir de ahí, resto de la semana, muy foco en organizarse las reuniones que tenemos. Para nosotros es muy importante que en estas reuniones haya un trabajo previo a esa reunión, y el trabajo previo a esa reunión es conocer muy bien con quién te vas a sentar, qué problemas tienen, para directamente en esa primera reunión comercial demostrarles que verdaderamente entendemos cuál es la problemática que tienen y directamente vamos con una solución ad hoc para ellos. Por lo tanto, para nosotros el sentarnos con un cliente y presentar a Hmuray o cómo le puedo ayudar no es una reunión repetitiva, constante, como entre comillas, como un copy-paste de un PowerPoint. Requiere un trabajo por detrás muy extenso de investigación, de conocimiento, de ver cómo están haciendo las cosas, etcétera, etcétera, para que en esa reunión sea lo más efectiva posible. Y ese es el día a día de una organización de ventas. Estatus, para estar todos alineados, para entender cuáles son las prioridades, y a partir de ahí organización de la semana, de todas las reuniones que tenemos, para en esas reuniones brillar al máximo. Respondiendo sobre mi persona, donde quizás no tengo unos objetivos de venta individuales, sino que respondo por unos objetivos de venta de un departamento, mi rol es el de ayudar. Lo hablábamos antes un poquito off the record. El papel de un VP Sales no es el de ser un policía que vaya detrás de cada una de las personas apretando para que se llegue a un objetivo. Se tiene que apretar y hay que ser exigente, pero el papel de un VP Sales es el de ser un facilitador donde donde todas las personas del equipo de ventas, cuando ellos consideren, porque son los que tienen el pulso con la oportunidad, pues determinen si tienes que entrar a según qué tipo de conversación, si puedes ayudarles en algún caso previo que hayas vivido, si tienes que entrar en la parte de negociación. Al final tienes que ser un facilitador para que las cosas pasen, porque yo soy un eterno convencido de que si yo hago bien mi trabajo y ayudo a mis vendedores o a las personas que venden y que tienen objetivos individuales, el equipo llegará a sus objetivos de departamento. Por lo tanto, mi día a día es el estar sobre todo a disposición de estas personas en sus reuniones y, por supuesto, marcar las directrices y la estrategia comercial que se tiene que seguir. Esto es hablar de apertura de mercados, hablar de nuevas industrias donde vamos a entrar, hablar de políticas de negociación, políticas de pricing, hacer que ese funnel comercial funcione de la forma más ágil posible y que las reuniones de feedback y las retros y los 360 sean lo más enriquecedores posibles, porque al final nosotros no solo respondemos por unos objetivos económicos, sino que también tenemos que, entre comillas, rendir cuentas a marketing y comunicación de qué es lo que nos está llegando, para darles feedback, para saber cómo tienen que ellos también establecer pues sus estrategias de comunicación, sus estrategias de marketing, para que al final todo fluya de una forma mucho más natural. ¿Hacéis más outbound, inbound? ¿Qué mix tenéis ahí?
Bueno, hacemos obviamente las dos estrategias con los equipos de marketing. Tenemos un equipo de marketing especialista en inbound marketing. Y ese inbound marketing, una vez que recibimos pues proactivamente ese interés por parte del usuario, se le hace un scoring, y si ese scoring en base a diferentes variables es lo suficientemente alto, directamente se traslada al comercial, o se le asigna al comercial de turno. La parte de outbound marketing, nosotros tenemos una serie de perfiles que nosotros llamamos market research, donde están identificando oportunidades proactivamente en el mercado, y estas oportunidades, como obviamente sí que son más frías porque no hay un interés genuino previo por parte de esta persona, sino que nosotros vamos directamente a estas personas, sí que si hay una respuesta por parte de estas personas, los metemos en un funnel o en una serie de acciones de nurturing para precisamente pues al final despertar un mayor interés para luego trasladarlo al equipo de ventas. O sea que sí que tienes una parte del equipo que se dedica a hacer prospección de mercado, de cuentas. Exacto. Que, oye, tienen interés, ¿no? Exacto. Una cosa que a mí siempre me ha obsesionado, ¿no? Y que he pasado por fases. Yo que a veces tengo menos certezas de casi todo, ¿sabes? Porque siempre se me van... Eso es bueno. Bueno, no lo sé, pero la verdad es que es así, ¿no? Y entonces, fíjate, es una pregunta tonta que yo creo que da para 7 podcasts, ¿no? Que es, ¿qué es una oportunidad? ¿Vale? Y déjame abrir el debate, ¿no? Es decir, una reunión con la persona correcta de la empresa correcta, ¿es una oportunidad, sí o no? Porque una oportunidad para nosotros es algo que hay que perseguir, que hay que cerrar, que hay que dedicar esfuerzo, ¿no? Y una oportunidad descartada es dinero ahorrado si eres suficientemente bueno identificando y descartando, ¿no? Lo que no es una oportunidad, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, una oportunidad es una reunión con la persona correcta de la empresa correcta, y estos son parámetros bastante objetivos porque los identificas al principio, ¿no? Y luego nosotros decimos, en un escenario concreto, ¿vale? Se habla del band, se habla de estas cosas, ¿no? Budget, authority. Yo en mi experiencia pasada, porque vendía soluciones bastante disruptivas, pues nadie tiene budget para pagar una solución que no sabe que existe, ¿no? Entonces nosotros lo hemos generalizado con este concepto que llamamos escenario. Escenario es, oye, una empresa que se encuentre en una situación en la que normalmente vendemos bien, es una oportunidad, hay que empujarla, ¿no? Por supuesto, el escenario ideal es que quieren comprar. Eso es un escenario ideal. Pero, por ejemplo, una empresa que tiene, no sé, Salesforce y están rellenando formularios para reportar la actividad de ventas, eso para nosotros es una oportunidad. Porque la persona no tiene budget, pero nosotros sabemos que el pain es profundo y que si lo apretamos suficiente, ¿no? En un porcentaje razonablemente alto, podremos acabar convirtiendo, ¿no? Entonces, identificar qué es una oportunidad y qué no es clave, ¿no? Porque en el fondo Total. Es un indicador de inversión realmente, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, porque aquí hay muchos elementos que caracterizan, digamos, a cada empresa, ¿no? Pero, ¿qué es para ti una oportunidad? Cuando alguien tiene una reunión, ¿cómo sabes que eso tiene que acabar generando un deal en HubSpot? A ver, para nosotros, una oportunidad... el primer filtro, por así decirlo, de oportunidad es cuando marketing determina que un lead está lo suficientemente caliente como para trasladar al equipo de ventas. El equipo de ventas entonces recoge ese lead y hace un análisis de ese lead donde detecta verdaderamente cuál es el margen de mejora de esta cuenta. ¿Por qué? Porque afortunadamente es cierto que Internet ahora mismo te da muchísimas herramientas. Correcto. Para detectar qué potenciales problemas pueden tener. Eso es un superpoder, ¿eh? El hecho de que la compañía... yo he estado en compañías, como yo cuando estuve en Redpoints, nosotros, antes de tener la reunión, de hecho, a la hora de buscar las empresas, buscábamos empresas con problemas graves, ¿no? Cuando encuentras a la empresa con un problema grave, la probabilidad de convertir es mucho mayor, ¿no? Sobre todo porque ya vas a la reunión con una certeza de en cuanto saque, es como el as de bastos. En Correcto. cuanto saque este tema,
Y lo puedo demostrar además porque Correcto. Internet me da las herramientas para demostrar, pues no sé, que tu fuente de tráfico en Google no te está traqueando bien. O me he metido en Internet y he visto que estás lanzando campañas de publicidad en Meta, pero resulta que no tienes el píxel bien metido. O he visto que... Incluso cosas de estas, ¿no? las Tan que- básicas como sí, controlar o tan básico como, la inversión, ¿no? Tan básico como estás lanzando un copy de venta con una imagen de marca, de awareness. Al final, una vez, y volviendo un poco a lo que comentaba, una vez que marketing nos pasa esa oportunidad, el equipo de ventas hace esta investigación y entonces llega el momento en el que llegamos a la reunión. Nosotros en esa reunión proactivamente ya le presentamos estos problemas que hemos identificado para que vea que hay un ejercicio, una reflexión por detrás y un trabajo por detrás del equipo de ventas de Atmurai. ¿Cómo determinamos? Porque tú le puedes presentar un problema Correcto. y te, Y al te ser pueden insensible, decir, correcto. y te pueden decir, Ponerse a la defensiva, a lo mejor. soy consciente, ya lo estamos trabajando, no tenía ni idea, pero tenemos nuestra agencia, ya nos lo arreglará. Te encuentras gente que o directamente ni me preocupa. Y te encuentras gente que... Porque yo, por ejemplo, en pain-based sales, vamos a decir, a veces tienes que ser muy cariñoso para no poner en evidencia a la compañía, ¿no? Porque no se trata de humillarles, ¿no? Sino se No, trata... por supuesto. Correcto. Quiero decir que eso es una línea muy fina, ¿no? Y hay que hay que ser decir, muy oye, cuidadoso correcto. con las palabras. Te encuentras tener mucha gente que mano se ponga izquierda. como a la defensiva de decir, oye, o realmente podéis... en base a cómo articuláis... Realmente no, porque ten en cuenta que el cliente al final siempre tiene el poder de... Tú lo que le estás transmitiendo es que has detectado un problema en su organización. Y tú, en el mejor escenario, estás ahí para proponerle que una compañía como Atmurai le pueda ayudar a solucionarlo. Y luego él tiene dos caminos que coger. El me interesa o no me interesa. Por lo general no tengo mala aceptación cuando presento que he encontrado un problema concreto en sus campañas de publicidad. Hay cierto agradecimiento, cierto incluso incredulidad por parte de desconocimiento de no sabía que pasaba esto. Y cómo, una vez que se sucede esa conversación, cómo nosotros, contestando a tu pregunta, determinamos si esto acaba derivando en una oportunidad real o no. Porque te pueden decir, como te decía, pues lo tengo detectado, gracias, pero no me interesa. Nosotros siempre tratamos de cerrar las reuniones con un next step claro, de poder seguir avanzando. Y afortunadamente tengo un equipo lo suficientemente maduro, porque ya pues es un equipo que lleva un determinado tiempo en el mercado, como para determinar si ese next step es real o ficticio. Muchas veces aquí también depende mucho del feeling que te da la persona, el feeling que tengas en la reunión, pero nosotros siempre tratamos de, cerrando las reuniones, sacar un next step claro, de, vale, pues nosotros, ¿qué te parece si te proponemos esta fórmula de trabajo y te pasamos un code por ello? O nos das acceso y terminamos de identificar este pain, o el next step que toque, y entonces ahí podemos determinar si verdaderamente tenemos que seguir avanzando en esa oportunidad o no. Por lo que decías tú, al final yo lo que busco es la mayor eficiencia posible de mis equipos, y yo lo que no quiero es que una persona de mi equipo esté perdiendo el tiempo de una oportunidad que se sabe desde el minuto uno que no va a dar nada. Yo fíjate, una cosa que a mí me parece poco valorado, porque se habla poco de ello, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, haciendo hiring de sales o VP sales o sales directors, es si son buenos haciendo forecast. A mí me parece como muy clave, ¿no? Es decir, alguien que realmente sea capaz de decirte lo que se va a vender. Que si es menos, tenga el valor de decirlo y explicarlo. Si es más, oye, fantástico, pero que realmente sepa hacer un buen forecast. Sí. Porque no es tan fácil. Vosotros, por ejemplo, ponderáis sobre la ponderación que da el funnel, es decir, yo sé que este vendedor es un pelín más optimista que este otro y por lo tanto voy a ponderar en un porcentaje, o te ciñes exclusivamente a la ponderación que te da el sistema respecto a la experiencia que tenéis. A ver, como lo organizamos nosotros, es primero los vendedores no se
gestionan ellos el forecast, lo gestiono yo. También contamos con una suerte que el paso de los años y el crecimiento de las organizaciones siempre te da. Y es que al final siempre acabas acumulando cada vez más histórico y por lo tanto cada vez más datos para la toma de decisiones. Creo que para nosotros fue fundamental un cambio que hicimos hace 4 años cuando empezamos a medir absolutamente todo, pues a través de diferentes herramientas que te permite la industria para medir verdaderamente el porcentaje de éxito. Y a ese porcentaje de éxito nosotros le aplicamos diferentes variables. Obviamente, a medida, como pasa con cualquier funnel o con cualquier pipeline de venta, a medida que vas avanzando esa oportunidad en el funnel, el porcentaje de éxito es muchísimo mayor. Pero nosotros tenemos una métrica que la sacamos manual y que es clave. Y es que nosotros sabemos perfectamente, para nosotros, de todo el funnel de venta, nosotros tenemos claro cuál es el momento más importante de ese funnel de venta, que es esa primera reunión. Nosotros sabemos que si en esa primera reunión, como que comentábamos anteriormente, donde ha habido un trabajo y una dedicación previa, detectamos esa oportunidad y esto se ve reflejado en un next step, nosotros tenemos una probabilidad de éxito súper alta. Por lo tanto, obviamente, el llegar a esa primera reunión, en el momento que llegas en esa fase, a esa primera reunión, las probabilidades de éxito se disparan. Y es una métrica que nosotros tenemos, afortunadamente, desde 2018, 19, 20, 21 y que aplicamos ahora a 2022 y que ya estamos aplicando para el business plan de 2023. Pero es fundamental, porque eso no solo te habla de que puedas trabajar en ese forecast de resultados, sino que también te permite pues trabajar en business plan cara a futuro, en políticas de hiring, en políticas de desarrollo de los equipos más upper funnel, tipo comunicación, marketing, etcétera, etcétera. Y vuelvo un poco al origen de la conversación que teníamos de marketing. Afortunadamente ahora mismo vivimos en un mundo en el que todo se puede medir y todo son datos. Y si sabes jugar con los datos, tu probabilidad de acertar en la predicción es muchísimo mayor. Claro. Mira, nosotros, por ejemplo, me están diciendo que tenemos que cortar, pero no voy a hacer caso y voy a alargar un poco más. Se ríen por ahí. Un poco más solo. Nosotros, fíjate, cuando lo mismo que tú, es decir, a nosotros para poder predecir el éxito de una estrategia, no puedes esperar a cerrar el deal, eso ya es tarde, ¿sabes? Por tanto, tienes que tener alguna capacidad de predicción, digamos, anterior, ¿no? Nosotros lo mismo. La primera reunión, nosotros identificamos lo que nosotros llamamos el escenario, ¿no? Por tanto, no todas las oportunidades son iguales, no todas las oportunidades convierten igual. Nosotros no tenemos un solo funnel, nosotros lo segmentamos por el escenario y sabemos que en determinadas situaciones vendemos mejor que en otras, ¿no? En determinadas situaciones empujamos más que en otras y en determinadas situaciones invertimos más que en otras y en determinadas situaciones vendemos más, ¿no? Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, no tenemos un porcentaje de conversión, tenemos varios, uno por escenario, ¿no? Porque la historia nos dice que en determinadas situaciones de compañía la conversión es mayor, ¿no? Y además el ciclo de ventas cambia también. Todo y que la conversión pueda ser también alta. Por lo tanto, estas dos variables, en nuestro caso, nosotros lo hacemos con esto, con el escenario, con el identificar. Y que además el concepto es bastante intuitivo, ¿eh? El concepto es, oye, hay situaciones en las que me encuentro a las empresas de pain que normalmente encajamos como un guante. Y hay situaciones donde nos cuesta más. Y eso yo creo que es otra vez, ¿no? A mí me gusta hablar de los superpoderes. Esto es otro superpoder porque te permite dedicar los recursos, te permite incluso llevarte ese escenario al principio del funnel, lo que tú decías, ¿no? Empezar a buscar empresas que realmente tienen problemas, ¿no? Sí. O empresas de las cuales puedes inferir los problemas por la información que sacas de Internet. Esta empresa que está en esta situación, que lo estoy viendo aquí, se parece a estas otras y están en la misma situación. Y en estas otras he sido capaz de convencer, ¿no? Muy ligado a lo que decías, sí que es verdad que nosotros quizás no tenemos tan fragmentado en diferentes funnels las diferentes tipologías de clientes o de potenciales clientes que nos podemos encontrar. Pero sí que hay una variable que no he comentado. Yo creo que necesitas bloopers. Pero eso da para otra conversación. Sí, total.
Pero sí que hay un factor que no he comentado que también es muy importante, y es el factor tiempo, timings. Claro. Nosotros, midiendo esta eficiencia del equipo comercial, obviamente no le puedo pedir a mis comerciales que las oportunidades que tienen en su pipeline de venta cuando son de un tier más bajo, tienen que moverse de una forma mucho más ágil en su pipeline de venta que en estas grandes ballenas que podemos encontrarnos en el mercado, donde el proceso de toma de decisiones es muchísimo más largo, mucho más complejo, muchas más personas involucradas en esta decisión final. Y es cierto que nosotros vendemos una serie de servicios que cuando hablamos con grandes compañías implican o pueden llegar a implicar varios millones de euros. Por lo tanto, no es una decisión fácil de tomar. Entonces, aquí sí que dentro de este funnel o este pipeline de venta, que ya te digo que sí es el mismo para todas las tipologías de industrias, pero sí que medimos de una forma distinta pues lo que es un gran acuerdo de otro tipo de acuerdos que a lo mejor no tienen o no te dan ese volumen. Claro, oye, ahora sí que voy a hacer caso a Lucía, porque si no me va a matar. Ismael, ha sido un placer. Yo creo que necesitamos parte 2, ¿no? Season 2, ¿no? Encantado. Para darle un poco más de profundidad al tema. Y rompemos el mito de que las segundas partes nunca son correcto, hay que hacerlo. Y nada, oye, te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas compartido con nosotros pues tu experiencia y nada, a todos vosotros que habéis estado pues escuchando, pues también muchísimas gracias y lo que digo, vamos a intentar volverlo a traer. Estupendo, pues nada, un placer haber estado aquí las veces que queráis, por supuesto, y nada, espero que os guste y nos vemos en el episodio 2. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.